No vas a creer en cuánto nos salió nuestro viaje. Y sí, solo nos costó 1.600.000 pesos, más o menos unos 420 dólares, por 8 días en México y Cancún. Por 8 días en México y Cancún. Yo sé que es un precio muy barato para tener todas las actividades que vamos a hacer, y solamente yendo 8 días y 2 personas. Recuerda que estos precios que te estoy dando es por persona. Uy, cuidado que me voy volando. Recuerda que también te voy a dejar en la descripción del video unas tarjeticas para que, si quieres adelantar el video, puedas ver las partes en las que está compuesta del mismo. Hola, y si no me conoces, recuerda que este en nuestro canal se llama Casados Tours, y vamos a realizar un video sobre cómo organicé mi viaje y cómo pude lograr este precio tan económico para que ustedes también lo puedan replicar y que no se le vaya todo su presupuesto solamente pagando los tiquetes y solamente pagando los hoteles. La verdad sí nos salió muy económico, pero aplicando todos los consejos que te vamos a dar, vas a poder llevar tu viaje al mismo nivel con un presupuesto pero muy reducido. Así que en este video encontrarás: uno, cómo aprender a rastrear los vuelos; 2, tips para comprar los vuelos más económicos; 3, cómo apartar un hotel y cómo saber el precio y en qué plataforma está mucho más económico; 4, cómo puedes ver qué actividades puedes hacer simplemente desde tu celular; 5, cómo apalancarte con tarjetas de crédito para que no te salga tan costoso un viaje de estos. Así que todos estos tips los pusimos a prueba y nosotros mismos vamos a realizar un viaje en donde nos salió muy económico, y vamos a ver cómo es el video. Y vamos a ver que tenemos varios tipos de buscadores en donde podemos rastrear todo este tipo de vuelos. Tú lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo mientras tenga internet, y es muy sencillo. Hay uno que se llama Kayak, pero yo todo lo hago por Google Flight porque me gusta y creo que tiene más funcionalidades todavía. Entonces, el primer punto: cómo aprender a rastrear los vuelos. Los vuelos los puedes rastrear desde tu celular. Simplemente lo que vas a colocar acá es tu ciudad. Recuerda que para que un vuelo salga muchísimo más económico, tienes que rastrearlo primero desde la ciudad donde estás, y si tu ciudad no es una ciudad capital, lo rastreas desde la ciudad capital y puedes comprar un vuelo con conexión hacia esa ciudad capital. Posteriormente te va a salir mucho más económico, como nos lo ha salido a nosotros. Entonces vamos a hacer algo parecido, y vamos a decir que vamos a ir a Madrid de España, desde mi ciudad, que es Bucaramanga. Tú puedes colocar acá y vas a ver los precios de una vez de de todos los viajes. Están más o menos en este momento por 3 millones de pesos. Vamos a colocarlo acá y tú puedes ver acá, estos son los precios de vuelo, tanto vuelo ida como por vuelta. Lo bueno de esta herramienta es que te va a decir varias cosas. Uno es que los precios como están al momento, ¿sí? Si tú ves acá, nos dice que los precios al momento están muy altos, ¿sí? Un precio normal, mira, acá nos dice que este es el precio medio, y este sería el precio más bajo, o sea, por debajo de los 2.200.000, que estamos hablando más o menos como unos 500 dólares ida y vuelta. Y estamos acá pagando muchísimo más por este vuelo. ¿Cómo podemos rastrear esto? Es muy sencillo. Tú creas esto mismo que estamos haciendo, lo creas desde tu celular, y lo que vas a colocar es rastrear viaje. ¿Qué es lo que vas a hacer desde tu mismo celular? Vas a hacer este mismo procedimiento,
y te lo voy a colocar acá en la pantalla para que veas cómo yo lo haría desde el celular. Te va a arrojar una alerta en el momento de que los precios bajen y con esto puedes hacer tu viaje muchísimo más económico. Ahora 2 tips para comprar vuelos más económicos. ¿Cómo puedes comprar los vuelos económicos? Uno, ya te lo dije, y es si yo simplemente coloco en Bogotá, que es mi ciudad capital, porque vivo en Colombia, hacia Madrid, probablemente me vaya a salir muchísimo más barato porque simplemente no sale desde mi ciudad, sino va a salir desde la ciudad de la ciudad capital, que es la de nosotros. El otro tip es buscar alguna conexión y no comprar el vuelo unido, sino comprar los vuelos separados, digámoslo así. De Bogotá podemos viajar a Panamá, a la ciudad de Panamá, ¿sí? Desde Bogotá vamos a volar a la ciudad de Bogotá, de Panamá, y de la ciudad de Panamá, luego colocamos la ciudad de Panamá, podemos hacia la ciudad de Madrid. Entonces en este momento nos está saliendo mucho más costoso de lo que normalmente es, pues ya porque tenemos también vuelos desde Colombia hacia Europa. Entonces pues no tiene ningún sentido, pero cuando tú vuelas en Europa sí puedes hacer un rastreo, sobre todo a ciudades capitales como Madrid o Barcelona, y de ahí sacar la conexión hacia otro país, hacia donde tú vayas a ir, y te va a salir muchísimo más económico que si lo compras simplemente por la misma aerolínea, todo directo. Lo único que sí deben de tener cuidado es que tienen que llegar con anticipación y tienen que cuadrar sus horarios, porque si ustedes llegan a perder uno de esos viajes, la aerolínea no les va a responder. No es una página donde comprar, sino solamente es un buscador. Ellos te van a decir en dónde puedes comprar el vuelo y tú tienes que ir hacia la página en la que está ofreciendo el vuelo, o sea, la página de la aerolínea, para que puedas hacer por lo menos en esta ruta nos va a decir que el vuelo hacia el aeropuerto de Panamá va por la empresa American Airlines, y lo único que tenemos que hacer es irnos hacia American Airlines y buscar este mismo vuelo, y lo que hacemos es simplemente comprar en esta misma plataforma. ¿Cómo apartar un hotel al mejor precio? Esto sirve exactamente en la misma plataforma de Google Flights. Simplemente vas a colocar hacia acá en donde dice hoteles y él te va a arrojar los hoteles y en cuál hotel hay una mejor oferta. Entonces recuerda, siempre podemos colocar acá. Entonces por lo menos nosotros vamos a ir hacia México, ¿sí? Yo voy desde el 14 hasta el 22. Número de personas, número de niños, si van a colocar con niños, y acá te va a aparecer de una vez los hoteles. Si ven, en este momento hay un hotel de muy bonito de 4.4 estrellas, calificado con 4.4 estrellas, con 4000 reviews, hotel de 5 estrellas, solamente por 389.000 pesos la noche, un hotel de 5 estrellas, que eso es, la verdad, es muy, muy escaso ver. Y tenemos una super promoción en este hotel que va a ser en Cancún, en México. Tú puedes colocar acá, puedes decirle si este no es el presupuesto. Recuerda que esto nos va a decir es por noche. Podemos colocar acá el precio. Si lo que queremos es un precio, mira, hay precios de 66.000 pesos por noche, que esto es más o menos como unos $20 por las dos personas. O sea, es muy muy económico, y con esto podemos saber en dónde podemos quedarnos. Vamos a ver si le vamos a dar acá en ver precios. Él nos va a arrojar exactamente lo mismo
como lo hacíamos con los vuelos, pero él nos va a arrojar y nos va a decir cuáles son las opciones para hacer este tipo de compras. Entonces te va a decir acá visitar el sitio, porque esto va a estar en TripAdvisor o en este hotel que es directamente con el hotel. Va a haber, también puede salir por Booking, te puede salir, bueno, hay Hostelworld, bueno, hay bastantes plataformas para hacer este tipo de búsquedas, pero esta es la más sencilla. ¿Por qué? Porque te va a decir en qué plataforma buscar el mismo hotel para que te salga mucho más económico. Y ahora, como seguimos, ¿qué actividades puedes hacer antes de viajar? Es muy sencillo. Seguimos con nuestro viaje hacia México y te vas a la pestaña actividades. Recuerda que esto también es una aplicación y lo bueno es que te pueden decir, acá te va a sugerir cuáles son las actividades que puedes hacer. Pero si tú colocas acá como México, Ciudad de México, te va a salir cuáles son las actividades más rutinarias, pues lo que normalmente la mayoría de personas hace. Y aparte de eso, desde el móvil, tú lo que puedes hacer es guardarlo para cuando llegues hacia tu destino, puedes realizar cuando llegues hacia tu destino, lo que puedes hacer es descargar el mapa. Descargas el mapa antes de viajar con Google Maps y como ya están guardados los destinos, simplemente puedes generar el viaje. Simplemente puedes ver todas las atracciones que quieres hacer en algunos días dentro del mismo mapa que te va a arrojar en tu celular. Entonces es muy sencillo de utilizar, como vemos es muy intuitivo y es una herramienta buenísima. Aparte de que si quieres desplazarte, también tiene la función de decirte qué transporte público puedes utilizar, cuál es la ruta, si hay metro en la ciudad, si no hay metro, cuál es la ruta que puedes utilizar. Ahora, ¿cómo apalancarnos con las tarjetas de crédito para realizar un viaje como estos? En este viaje yo lo que hice fue apalancarme en una tarjeta de crédito de el Banco Colpatria, pero tú lo puedes hacer si me estás viendo fuera de Colombia o me estás viendo en Colombia, lo puedes hacer con cualquier otro banco que tenga programas de millas. Tú lo que haces es comprar todo lo que tú tengas, el mercado, bueno, cualquier cosa que tú tengas que comprar, la compras todo a una cuota, no vas a pagar un interés por lo que tú estás comprando a una cuota. Y lo único que tienes que hacer es coger esas millas y transferirlas hacia el programa de millas más preferido que tú tengas, para que puedas con eso canjearlo por algún viaje o cualquier cosa. También te apalancas con tu tarjeta de crédito, porque si tienes una franquicia Visa o Mastercard, en mi caso yo la tengo en una franquicia Visa, nos ahorramos el seguro de viaje, que siempre es costoso, y con esto simplemente podemos viajar sin tener que pagar un seguro de viaje por solo tener una tarjeta de crédito a mi nombre. Entonces recuerda, estos son unos tips muy buenos. Y recuerda que si quieres saber cómo nos fue en nuestro viaje a México, dale click en este nuevo video para que veas todo el transcurso de nuestro viaje. Así que nos vemos en el siguiente video.